A esta hora, información en directo y vía satélite desde Washington con nuestra corresponsal María Luisa Rosell. María Luisa, ¿cuáles son las últimas informaciones que nos brindas desde Washington? ¿Cuál es el ambiente que se vive a 13 horas del atentado terrorista contra el Pentágono y el Departamento de Estado en Washington? Buenas noches. Bien, debemos corregir. Mil disculpas, María Luisa. Vamos a regresar en unos minutos contigo. Vamos a corregir brevemente estas fallas. Luego de la pausa ya tenemos a María Luisa Rosell desde Washington, D.C. Regresamos. Fix him. Hey, Poobie. Sit down for a second and fix him. Come on. Circunstancias y a pesar del ataque perpetrado contra el Pentágono, cuando cayó este avión de American Airlines aproximadamente a las 9 y pocos minutos después, ha sido casi consecutivo después de lo que ocurrió en las Torres Gemelas en Nueva York. Y pese a las circunstancias, Jaime y Marisol, debo decirles que las autoridades norteamericanas y específicamente las autoridades del Pentágono han informado hoy que se reabrirá mañana las actividades en estas oficinas. El ala oeste ha sido la más afectada y las imágenes que yo les mostraba al inicio de esta transmisión desde un edificio, desde la parte más alta de un edificio en Ice Street, muy cerca de la Casa Blanca, muy pocas cuadras de la Casa Blanca, y que mostrábamos las imágenes del Pentágono, se podía ver que aún hasta estas horas de la noche se puede apreciar que está saliendo humo desde el interior de las oficinas del Pentágono. Evidentemente el fuego ha sido controlado, pero el humo todavía sigue saliendo desde ahí. Las autoridades norteamericanas han informado que el reinicio de las actividades en el Pentágono es una demostración de que a pesar de todo lo ocurrido, las actividades van a continuar, es decir, el Ejecutivo, el Departamento de Estado, el Congreso va a seguir sesionando. Se ha informado también que el Congreso tendrá una sesión extraordinaria el día de mañana para evaluar todo lo ocurrido en las últimas horas, y se ha declarado la ciudad de Washington en estado de emergencia, a pesar de que el Pentágono se encuentra en Virginia, a unos 20 minutos en automóvil desde donde me encuentro yo. Se decidió declarar, el alcalde de la ciudad, el señor Williams, decidió declarar en estado de emergencia la ciudad de Washington, María Luisa, por el ataque perpetrado. Yo no sé si desde estudios sí, María Luisa, Marisol o Jaime tienen alguna pregunta. Sí, justamente vamos con eso. Ya nos ha señalado sobre lo que concierne al Pentágono y las instituciones públicas de los Estados Unidos. ¿Qué hay de los vuelos comerciales? ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, debo decirles que la situación se mantiene de la misma forma después de lo ocurrido. Se suspendió todo el tráfico aéreo, es decir, los aviones que salen desde los Estados Unidos y los que ingresan al territorio, al espacio aéreo de los Estados Unidos de Norteamérica han sido suspendidos. No hay ningún tráfico aéreo, y esto debido evidentemente a situaciones y a circunstancias para prevenir otro ataque o posibles ataques. Se especuló muchísimo en relación a posibles secuestros de otras aeronaves, pero lo que se ha confirmado es que han sido solo 4 naves que fueron secuestradas, 2 que fueron utilizadas como aeronaves suicidas, que fueron utilizadas para los ataques en el Trade World Center, y la otra nave que fue utilizada, el Boeing 765 de American Airlines, que fue utilizado para el ataque perpetrado contra el Pentágono en la mañana de hoy en Washington. Y hay una cuarta nave de United Airlines que también fue utilizado y también fue secuestrada esta nave para fines desconocidos,
Y esta nave fue derribada o mejor dicho, cayó en la localidad o en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, que está a unas 4 horas y media en automóvil desde Washington. Está en la zona noroeste de Washington, D.C. Estas son las informaciones oficiales. Por supuesto que se manejan otros rumores y hay otras especulaciones en la prensa norteamericana, pero lo cierto es que son solo estas 4 aeronaves las que se utilizaron. Lo que ha llamado poderosísimamente la atención, Jaime, Marisol, y debo informarlo porque se dijo hace pocos instantes a través de la televisión y la radio aquí en Washington, es que para utilizar o para perpetrar este ataque, específicamente el ataque en el Pentágono, los secuestradores y los terroristas utilizaron cuchillos dentro de las aeronaves para rebajar a los pilotos y al resto de la tripulación, cosa que ha llamado mucho la atención. Precisamente, María Luisa, sobre este tema, tal vez tú no puedas dar de primera mano cuál es la sensación de los norteamericanos con respecto a cómo esos terroristas pudieron violar la seguridad de 3 de los más importantes aeropuertos de la zona este de los Estados Unidos y secuestrar esos aviones comerciales. Sí, bueno, estos ataques terroristas han sobrecogido a toda la población norteamericana y por supuesto a las autoridades. Ellos no se esperaban que esto ocurriera de la manera que ha sucedido y la manera que todo el mundo lo ha expectado desde sus casas a nivel mundial, con las imágenes tan escalofriantes y tan terribles. El presidente norteamericano ha sido muy claro esta noche en su segunda transmisión a través de los medios de comunicación y ha señalado que tanto los terroristas como quienes protegen a los terroristas van a recibir la misma sanción. El presidente y las autoridades norteamericanas no se han referido en particular a ninguno de los responsables con nombre propio. El presidente en la primera locución que tuvo en la televisión dijo que se trataba de terroristas o de enemigos que no tienen un rostro, que no muestran su rostro. Pero respecto a tu pregunta, Marisol, debo decir que si es que esto ha ocurrido, y definitivamente la sociedad norteamericana no volverá a ser la misma después de ver cómo caían las Torres Gemelas en Nueva York y cómo salía la gente desfavorida del Pentágono para refugiarse o ponerse a buen recaudo. Si bien es cierto que eso ha ocurrido, también es bueno señalar que el sistema norteamericano, tal cual está establecido, permite que exista mucha libertad. La gente camina por las calles con absoluta libertad. Es más, ahora llama mucho la atención caminar por las calles de Washington y darse cuenta y encontrarse con que hay policía militar por todas las zonas y en todas las calles, en cada uno de los barrios y rincones de Washington y en cada una de las periferias más importantes y en las que no son más transitadas hay policía militar. María Luisa, si bien es cierto, no bien ocurrió el ataque a Kabul, Afganistán, se le atribuyó a los Estados Unidos. Inmediatamente hubo una respuesta del secretario de Defensa señalando que Estados Unidos no tenía nada que ver con este ataque. ¿Qué información se maneja en Washington con respecto al ataque en Afganistán? La misma que tú has señalado. Lo que preocupa mucho es las reacciones que pueda ocurrir luego de este ataque y luego de los 2 terribles atentados en Washington y en Nueva York. Pero la información oficial sigue siendo la misma. Estados Unidos ha dicho a través de sus autoridades, como tú lo dijiste, que no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna relación los ataques ocurridos en Afganistán con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, horas antes, el primer ministro de Afganistán había señalado que Afganistán tampoco tenía nada que ver con estos 2 atentados perpetrados o estos 2 ataques perpetrados en Washington y en Nueva York. Sin embargo, como tú también lo has señalado, hay versiones extraoficiales que señalan lo contrario en ambos casos, es decir, que Afganistán tendría alguna relación con los 2 ataques perpetrados y también que los Estados Unidos tendría alguna reacción o alguna relación con los ataques perpetrados esta noche en Afganistán, en Kabul. Pero esta información es oficial. Muchas gracias, María Luisa Rosell, por esta importantísima información de primera mano vía satélite desde Washington, en los Estados Unidos. Muy amable, María Luisa. Hasta la próxima. Bien, era María Luisa Rosell desde Washington informándonos en vivo, en directo, vía satélite, los detalles desde la capital estadounidense. Cable F nos acaba de llegar. Las autoridades neoyorquinas afirmaron hoy que tienen constancia de que existen personas vivas dentro de los restos del complejo del World Trade Center que fue destruido por los atentados terroristas
contra las Torres Gemelas. Ampliaremos en cualquier momento.